por acompañarnos. Esta actividad que realizamos hoy, Ciudades Educadoras y la promoción de la ciudadanía digital en América Latina, se enmarca en la agenda de Futuriar 2024. Es esto una agenda común organizada por la Red de Diplomacia Científica Cultural de la ciudad de Rosario, impulsado desde la universidad, que nos propone pensar, imaginar, hacer ciudad desde el convencimiento de que el futuro simplemente no ocurre, sino que debemos decidir en ese futuro. Eh, para esto hay distintas actividades que se realizan a lo largo de 15 días en la ciudad. Muchas de esas son actividades abiertas y por eso abiertas y digitales y por eso tenemos esta oportunidad de poder realizar esta acción. Eh, Como ustedes saben, Ciudades Educadoras, en el prólogo de la Carta de Ciudades Educadoras, se presenta como, plantea que la ciudad se presenta como un entorno de formación integral para sus habitantes y que el objetivo es construir una comunidad cohesionada, una ciudadanía libre, responsable, solidaria. Y la ciudadanía digital, desde nuestro punto de vista, tiene como objetivo fundamental el empoderamiento de la ciudadanía a partir de esta alfabetización fomentada, basada, fundada en el pensamiento crítico y en la participación ciudadana. Por eso nos acompañan aquí la organizadora, que es Virginia, la voy a nombrar porque es Virginia Brusa, es la directora del área de políticas abiertas en diplomacia científica cultural de la Universidad Nacional de Rosario. Y para este espacio contamos con la participación de Javiera Atenas. Javiera Atenas, desde su mirada, nos va a ayudar a abordar los desafíos de la formulación de políticas públicas que favorezcan la alfabetización digital, el acceso a los bienes públicos digitales, la participación ciudadana, la inclusión digital de la ciudadanía, que permitan el desarrollo de comunidades más equitativas, participativas y preparadas para el futuro. Javiera es profesora titular de didáctica universitaria en la Universidad de Barcelona, España, es directora de posgrado en práctica académica, además es docente de visualización de datos en ciencias sociales, trabaja en educación superior en Europa, América Latina y Medio Oriente como profesora, investigadora y asesora de políticas en materia de apertura a la educación, la ciencia y los datos. Su investigación actual se centra en el desarrollo de las alfabetizaciones críticas en materia de políticas de educación y ciencias abiertas y lidera un equipo de asesoramiento sobre políticas en el Centro de Políticas de Educación y Ciencias Abiertas desde 2015. Por eso agradecemos muchísimo, Javier, a su tiempo para que nos pueda compartir su mirada. La modalidad es la exposición de Javiera y luego va a haber posibilidad de hacer preguntas. Lamentablemente en esta ocasión no disponemos de traducción simultánea, pero la actividad se está grabando. Vamos a tratar de hablar pausadamente porque nos da muchísimo gusto que compañeros de Brasil nos estén acompañando y luego cuando subamos la subiremos con un subtitulado. Así que entonces te damos la bienvenida, te agradecemos Javiera y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Virginia, Laura y a todo el equipo. Voy a compartir la pantalla. Em, Como les decía Laura, soy Javiera, soy profesora de la Universidad de Suffolk en Inglaterra, por eso la cara de frío. Eh, y un poco
Lo que quiero conversar con ustedes, más que presentar, porque presentar es un poco tedioso, es que hablemos de las posibilidades que tienen las ciudades para generar una simbiosis con las entidades educativas de la ciudad, ¿ya? Dentro de las ciudades están estos espacios que en general son amurallados, conocidos como universidades, centros de formación, escuelas, donde hay muy poca relación entre lo que se hace en la universidad, y vamos a hablar un poco del mundo universitario más que nada, pero bastante extrapolable sobre todo a la formación profesional y a la educación secundaria, lo que se hace dentro de estos espacios y los cercados que son los currículum con lo que necesita la ciudadanía, con lo que realmente está pasando en la ciudad. Hay muy poca conversación, hay muy poco diálogo. Hay un modelo que se llama vinculación con el medio, que por ejemplo en Chile está muy bien establecido y es parte del proceso de acreditación de las universidades chilenas, que tiene que ver con que la universidad participe de forma activa en lo que necesita la región o la ciudad. Y el modelo que miramos para esto en realidad es el modelo de apertura al conocimiento. La apertura al conocimiento es un grupo de varios movimientos. La educación abierta, la ciencia abierta, los datos abiertos, el acceso abierto, el software libre, que tiene como pilar principal el poder fomentar la accesibilidad, la inclusión y la democratización del conocimiento, que no se quede dentro de los muros de las instituciones educativas, sino que es crear espacios participativos, responsables, sostenibles e innovadores. Y cuando pensamos en las competencias transversales que uno como profe intenta poner en los currículum, ¿vale? Sobre todo en temas de alfabetización digital, alfabetización mediática, alfabetización en datos, que es bastante compleja, que es un poco de lo que me ocupo yo, eh, miramos sobre todo estos materiales abstractos, donde la gente nunca pone en, en terreno lo que aprende. Y para este tipo de alfabetizaciones se necesita un poco más de movimiento, de actividad. Em, por ejemplo, con el tema de datos abiertos y muchas cosas que hemos hecho con Virginia Brusa, hay una cosa que se llama rallies de datos en la calle, que la gente sale a recolectar datos, sale a verificar información. Porque la única forma de entender cuando un conocimiento o información es verdad de una u otra forma es porque es verificable. Y nos pasa cuando no logramos entender las elecciones, cuando no logramos entender los programas políticos, cuando no logramos entender las políticas públicas. Yo asumo que uno de los roles de las ciudades educadoras es también la participación, por ejemplo, en espacios de gobierno abierto. Las mesas de trabajo de gobierno abierto, la generación de compromisos. Esos espacios también son espacios de alfabetización, indirecta, pero alfabetización, donde la gente participa de forma activa, por ejemplo, en temas de desarrollo de open budgets, presupuestos abiertos. Y cuando se puede crear esta simbiosis, sobre todo si la universidad de la ciudad es pública, tiene que ser un espacio donde todo el mundo sea bienvenido, no solo la comunidad universitaria. Pero cuando hablamos de estos ecosistemas digitales de datos abiertos, educación abierta, recursos educativos abiertos, ciencia abierta, que en general son bastante desglosados, finalmente tenemos una agenda y un paraguas común em, que se consolida, ¿no? Hace poquitos días, yo creo que será un mes y suerte, en la agenda de bienes públicos digitales de las Naciones Unidas, que básicamente son todos los recursos electrónicos digitales que estén disponibles, y eso incluye software, ¿ya? Que están disponibles para el uso y beneficio de todas las personas. Repositorios, portales de información pública, bases de datos, información, por ejemplo, censal, información que tienen las ciudades, información
información sobre el transporte y cualquier otro tipo de información digital que haya sido financiada por fondos públicos. Y esto incluye, por ejemplo, los recursos educativos abiertos que generen las escuelas públicas, las universidades públicas y que estén o que puedan ser albergados en repositorios de libre acceso, que tengan estándares técnicos y bases de datos que faciliten este acceso. Uno de los problemas que uno ve a nivel nacional, y eso es cualquier país, o sea, no hay por qué por mencionar ninguno, es que hay una fragmentación tremenda entre los portales de datos. Encontrar sistemas de indexación de metadatos que sean sólidos, que sean estables y que permitan, por ejemplo, la interoperabilidad de repositorios es súper importante, porque cuando una persona busque pensando en el acceso a la información, digamos, las leyes de acceso a la información, busque información pública, si esa información no está bien indexada, es imposible encontrarla. La idea del concepto de bien público digital es la accesibilidad y la equidad, ya permitir el acceso gratuito y global al conocimiento, pero también mejorar la innovación y la colaboración. ¿Qué tiene que ver esto con las ciudades? Las ciudades tienen empresas, tienen relaciones público-privadas, tienen universidades, tienen escuelas, tienen espacios donde es necesario innovar y es necesario colaborar. Ya la colaboración público-privada acá es súper importante. Eh, Tiene que ver con fomentar y mejorar los espacios para la alfabetización digital. No solamente crear un curso en línea, sino que, por ejemplo, usar las aulas de las escuelas públicas y las aulas de las universidades en las noches para dar talleres prácticos de alfabetización digital, para alfabetizar los propios profesores, que las universidades alfabeticen a los profesores de las escuelas. Pero también es súper importante dentro de estos marcos de este marco de bienes públicos digitales, porque obviamente son recursos digitales que se producen con fondos públicos, es que sirvan para la transparencia y la rendición de cuentas. Si no es encontrable, y ahí esa es una de las cosas que uno mira en temas de corrupción, cuando mira datos abiertos, si el dato no es encontrable porque está mal indexado, eh, genera primero sensación de desconfianza y cuando alguien quiera ver, por ejemplo, el equipo de investigación de ciencias políticas en la universidad, por ejemplo, la Universidad de Rosario, quiera mirar cómo se están gastando los fondos públicos en Rosario, si no existe el acceso a esos datos, tenemos un problema porque el Estado tiene que rendir cuenta. Y la idea de estas alianzas de trabajo entre, por ejemplo, universidades, centros de investigación, centros educativos y entidades públicas como las ciudades o las regiones, tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo de masa crítica, pero además de poder fomentar investigaciones que sean relevantes para la región. ¿Ya? Alguien me está pintando la presentación y yo me traigo con nada. Pero sí, escriban, dibujen, me gusta esto. Abramos la presentación a que dibujen y escriban y hagan rayitas. Este espacio de poder crear, por ejemplo, rallies, desafíos, trabajos con las escuelas. A mí me gusta mucho, mucho, mucho un modelo que hay en Italia, que se llama Monito en Italia, que tienen una cosa que se llama Escuela de Open Cohesione, que es la escuela de cohesión abierta, que básicamente trabajan con liceos y escuelas secundarias para la rendición de cuentas a través de los datos abiertos, para ver cómo y cuándo y dónde y quién se está gastando el dinero de la Unión Europea en los pueblos, en las ciudades, en las regiones. Y trabajan con datos abiertos de gobiernos regionales y gobierno central, haciendo estos challenges y haciendo todos estos estudios que se hacen con estudiantes de secundaria. Y son cosas súper simples, de mirar, por ejemplo, cuándo realmente pasan los buses. Eh, por qué se gastó un dineral en una plaza de juegos que no vale para nada, donde los niños tienen más riesgo de accidente que de pasarlo bien. Eh, ¿Por qué no hay basureros en mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo ahora está lleno de basureros? ¿Qué está pasando con el dinero
de los impuestos que se pagan. Eh, y eso permite, por ejemplo, facilitar un diálogo entre la educación abierta con parámetros de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Es abrir los espacios para generar masa crítica que pueda entender los procesos y también participar en las políticas públicas. Porque, por ejemplo, cuando haya que licitar el transporte público otra vez, la gente tenga evidencia de datos que hayan sido recolectados por los chicos jóvenes, por las chicas jóvenes, por los universitarios, diciendo, bueno, nos prometieron que iban a haber buses cada 15 minutos y en realidad pasan tarde, mal y nunca cuando quieren. Entonces necesitamos cambiar el proveedor del transporte público. Obviamente, si queremos cambiar el sistema de transporte público, vi que estaban los colegas de Curitiba. Yo no conozco ciudad mejor en el mundo con un sistema público de transporte que sea más impresionante que el de Curitiba. Así que bueno, la recolección, por ejemplo, de los datos para ver cómo funciona una ciudad tan grande con un sistema de transporte público tan eficiente puede ser también una transferencia en interciudades, ¿ya? Porque esta cosa de la colaboración internacional significa que yo puedo tener acceso a datos de otros lugares que me van a permitir mejorar los servicios y los productos en mi ciudad o en mi espacio. Cuando pensamos en la apertura del conocimiento a nivel general, hay que mirar cuáles son las prioridades institucionales, digamos. Y en este caso, las prioridades de la región, de la comuna, de la ciudad. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas nacionales en temas, por ejemplo, de alfabetización digital, acceso a la información, participación ciudadana? ¿Y cuáles son las recomendaciones supranacionales? Las cartas de ciencia abierta, las recomendaciones de educación ciudadana, los parámetros de alfabetización digital. eh, entonces, mirando todo esto, uno puede establecer una política. Y, por ejemplo, en la política de una ciudad, puede decir, bueno, vamos a generar espacios para el diálogo, el desarrollo de capacidades y la investigación y la ciencia con la universidad o las universidades que están en mi ciudad. Vamos a generar espacios de colaboración entre la ciudad, el sector privado y las universidades, las escuelas. Vamos a intentar mejorar las capacidades, por ejemplo, matemáticas, porque sabemos que no estamos rindiendo muy bien en este test de PISA a través del vínculo entre números y sociedad, o estadísticas y sociedad. Y para eso los datos abiertos son súper valiosos. Y para esto existe el modelo de ciencia abierta, ¿ya? Que tiene que ver con la colaboración. Yo creo que aquí el parámetro más importante es colaboración entre gente que trabaja en ciencia y la sociedad. Finalmente, cuando uno hace ciencia, es financiado con fondos públicos. Eh, y los pequeños programas de desarrollo de habilidad científica son interesantes cuando podemos ver qué es lo que está pasando realmente en nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros estudiantes en la universidad realmente entienden la pobreza alrededor de las mismas casas universitarias? Eh, yo trabajé por muchos años en una universidad en Londres, eh, en una de las comunas de Londres que tiene una de las mayores segregaciones sociales, que es Camden. Tiene gente con muchísimo dinero en las universidades más ricas del mundo. Yo trabajaba para UCL y uno de los niveles de pobreza y drogadicción más altos del país. Nuestros estudiantes no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Pero haber salido con ellos a la calle y decir, ok, aquí es donde estamos fallando, nos faltan albergues, nos falta esto, nos falta lo otro, nos estamos gastando el dinero en tontería, y que los mismos estudiantes pudieran a entrar a los debates, por ejemplo, municipales. Es súper importante que los mismos estudiantes trabajen con las organizaciones de la ciudad o las organizaciones de la región, ¿ya? Los mismos docentes, que la investigación que salga de una región, que salga de una ciudad, tenga impacto en esa ciudad. Em, y esto se los dejo un poco para pensar. Piensen más o menos cuántas tesis de pregrado salen al año de las universidades de nuestras comunas, de nuestras ciudades, que tienen cero impacto en todo.
No estoy hablando de impacto que tengan una buena nota o una mala nota, no, eso no es. Sino que cuántos de nuestros estudiantes están saliendo a terreno a trabajar con problemas sociales reales. Basura, contaminación de agua, contaminación lumínica, eh, falta de acceso a la salud, falta de acceso a medicamentos, corrupción en los espacios públicos, o sea, material para que la universidad colabore con las ciudades, con las regiones, y que, por ejemplo, se proveen pequeños fondos de investigación para tesistas, para que hagan investigación que tenga un impacto en la mejora de los servicios y los productos de las ciudades, es súper interesante. Porque la información está, la información tiene que ser abierta de forma pública. Invertir en abrir información es tremendamente caro. Cada apertura de set de datos cuesta en promedio 25 a $50. Porque hay tiempo invertido, porque hay que trabajar en la plataforma, porque hay que convertir un paquete de papeles en un set de datos digital, eh, para que nadie los use. Porque claro, se tienen que abrir en la ley de transparencia, pero ¿quién los está usando? ¿Cómo generamos que sean las ciudades las que inviten a los estudiantes universitarios a decir, escribe tu tesis sobre tu ciudad? Tenemos esta tonelada de problemas. Elige. Y eso te permite hacer una pasantía, tener una tesis que te permite después demostrar que tienes las capacidades para el mundo del trabajo. Porque tu tesis se convierte en un informe para la mejora, para el cambio, para mejorar la calidad de vida de tu propia ciudad, donde tú vives como estudiante. Em, cuando hablamos de ciencia abierta, ya tiene que ver, por ejemplo, cómo los mismos estudiantes podrían salir a recolectar datos. Em, Hay una actividad, bueno, un modelo uruguayo que a mí me gusta mucho, que la Virginia lo conoce bastante bien, que se llama Por mi barrio, ¿ya? Y que es básicamente ir a recolectar datos e información sobre tu barrio, porque las ciudades están hechas de barrio. Entonces, ¿cómo traemos el modelo de Por mi barrio y trabajar con los estudiantes de secundaria? ¿Cuántos semáforos realmente funcionan? ¿La gente está respetando los pasos de peatones? Mm, si hay una escuela o un espacio de gente invidente, ¿ese semáforo da un poquito más de tiempo para cruzar la calle, justo en ese cruce? Em, ¿Cómo está la iluminación en la noche? O sea, imagínate tener la posibilidad de salir con un grupo de chicas a medir la sensación de seguridad en las noches. Y eso genera datos abiertos, datos públicos y también trabajo en terreno con los mismos estudiantes. ¿Cuántas de nuestras universidades estudian espacios urbanos, espacios de trabajo, espacios de vida? ¿Ya? ¿Cuán fácil es acceder al transporte público en las tardes? ¿Cuán fácil es estacionar tu coche? Y eso permitiría, por ejemplo, abrir debates con evidencia recolectada por los mismos estudiantes. Hay otro grupo que es bastante interesante con el que trabajar y con el que hicimos un experimento bastante simpático en Ibiza, que son los ciudadanos y las ciudadanas de la tercera edad. Eh, y trabajan con la Universidad de las Islas Baleares. O sea, esto es un trabajo entre en la comunidad de las Islas Baleares, sobre todo la isla de Ibiza, la gente de la tercera edad y las universidades. Hay algo que la gente de la tercera edad tiene: tiempo, ganas y no tienen pelos en la lengua. Salieron a mirar todos los portales de datos. Claro, estábamos entretenidos, tenían acceso a computadores, estaban trabajando con los estudiantes. Todos los portales de datos de las distintas comunas de Ibiza para saber, por el tema de rendición de cuentas, para saber quiénes realmente estaban subiendo los documentos que obliga la ley. Eh, y luego, por conversaciones, estamos hablando de qué tipo de datos se puede generar y un fenómeno bastante interesante que salió así de forma espontánea es que faltan medicamentos y la gente se empezaba a decir en qué farmacia de qué pueblo había qué medicamento. Y se crearon un set de datos que básicamente iban a preguntar a la farmacia y decir, bueno, ¿está este medicamento? Sí, no, no está. Y se avisaban el uno al otro.
Y eso terminó con una carta diciéndole a la Generalitat, diciendo, bueno, no, las personas mayores necesitamos este medicamento, creo que era para la presión, y no tenemos acceso a él. ¿Cómo vamos a mejorar la política pública? Por lo tanto, además generan estos espacios de convivencia con adultos mayores. Y eso se hizo a través de un modelo de ciencia ciudadana y datos abiertos. Y para poder traer todo esto, por ejemplo, a las escuelas, es generar espacios, generar contenidos, generar recursos ya con los docentes. Generar expediciones de datos, generar actividades didácticas que haga que la gente salga a la calle y pregunte, investigue, tome nota, observe. Porque eso también crea un mejor vínculo entre tú y tu ciudad. Eh, y pensando que en la educación abierta, en la ciencia abierta, en el acceso abierto, la participación universal como concepto es primordial. Porque por mucho que el dato esté abierto, por mucho que tengamos un montón de recursos educativos abiertos, si no se usan para la participación, nos estamos quedando atrás. Un poco para ir bien con el tiempo, yo creo que me quedan como 4 minutos. Voy a moverme un poco. Obviamente la presentación se las voy a dejar, eh, pero pensemos siempre en espacios no disciplinarios, pero son interinstitucionales, que fomenten la colaboración, la participación y la inclusión. Ya trabajemos con comunidades no videntes, trabajemos con comunidades de minusválidos o de gente que tiene problemas de movilidad. ¿Cómo sabemos cómo se moviliza la gente en silla de ruedas si no trabajamos con ellos? Entendiendo, por ejemplo, cuán difícil es pasar en una vereda, en una zona que está llena de cafés, y los cafés ocupan 3/4 partes de la vereda. Trabajemos con las comunidades. Trabajemos con la gente que tiene problemas de movilidad. Que ellos sean parte, ellos y ellas sean parte. Trabajemos con los adultos mayores. No para, sino que con. Porque eso crea un beneficio colectivo, crea una sensación de equidad y justicia. Se me escucha, yo soy una parte importante de mi ciudad y puedo generar información que haga que las cosas cambien. Por ejemplo, que para que se usen las terrazas se tenga que cerrar la calle, que la calle se haga peatonal y que las mesas no estén en la vereda, sino que en la calle. Porque hay que privilegiar, por ejemplo, que la gente en silla de ruedas o con cochecitos de bebé puedan caminar tranquilamente de forma segura. Y la gente que se quiere tomar un café se pueda tomar el café sin que le atropellen. Y eso es participación. Y eso genera una sensación de integridad, de que la ciudad, la comuna, la región con la que estoy trabajando es íntegra y me escucha. Por lo tanto, y para ir cerrando, yo los invito a que piensen en proyectos comunitarios con las escuelas, con los profesores, o sea, y así, cosas que se me vienen a la memoria. Un proyecto que hubo en Puerto Rico no hace mucho tiempo, donde los padres de las escuelas reportaban a la gobernación que baños de las escuelas no funcionan. Y había un portal donde la gente reportaba que el baño no funciona, que se cayó la pizarra, que la escuela está sucia, que no hay comida decente. Y eso generó una base de datos de evidencia súper grande donde le tuvo que decir al Estado, necesitamos mejorar la infraestructura de las escuelas. Y eso eran padres y madres reportando fallas y en espacios tan importantes como un baño de una escuela pública. También mejorar los convenios con la industria y el sector privado. Por ejemplo, lo que les contaba, lo que les decía antes, o sea, sí, queremos que hayan espacios donde la gente pueda salir a comer, que hayan espacios para la diversión, para que la gente tenga un espacio de encuentro, pero que ese espacio de encuentro no impida que circule la gente en silla de ruedas o con movilidad reducida, que van en pequeños scooters, las personas mayores, o con carritos de bebé. Que se invite, que la universidad local, la universidad pública, sea un espacio de diálogo para las políticas públicas, para las mesas de trabajo con gobierno abierto, para los compromisos de gobierno abierto, y que se generen a través de esto y a través, por ejemplo, de las universidades, proyectos de ciencia ciudadana y participativa. Y nada, con esto devuelvo
el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. La verdad que muy, muy claro, muy interesante, con eh, cosas concretas para pensar cuando estamos en la ciudad, cómo implementar estas cosas, ¿no? En todas estas sugerencias que nos hace sobre, bueno, ver cómo promovemos que la ciudad se vincule con la universidad y hagamos que las personas participen en trabajar, las personas, los estudiantes, participen en problemas reales que hay en la ciudad y que eso generen, este, bueno, investigaciones, datos, y cómo, qué importante que la participación se pueda generar a través de sentirse protagonista en algo que, bueno, obviamente después debe recogerse, ¿no? Y debe hacerse algo con ello. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias porque nos das un panorama y un montón de puntos de trabajo muy, muy interesantes. La idea era poder generar una conversación, que podamos, que surjan preguntas, pueden preguntar en portugués, no hay ningún problema, y pueden comentar lo que les ha parecido. No sé cómo, a ver si hay alguien ya que quiera hacer alguna pregunta, también puede ser alguien del equipo. A ver, aquí tenemos una pregunta. Paula nos dice que, ¿cuál es el estado actual en Latinoamérica sobre los bienes públicos digitales, sobre los recursos digitales disponibles? ¿Tenés información, Javiera, de esa situación? Tengo y no tengo. Voy a tener más información la próxima semana porque voy a estar en el UN Data Forum en Medellín y un poco esta es la gran conversación que vamos a tener. Lo que sí sé es que hay un ecosistema fragmentado. Hay países que tienen acceso, leyes de acceso a la información pública y leyes de transparencia súper estrictas, donde todo se tiene que publicar en portales públicos. Hay países como Costa Rica, donde no hay ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, el dato que se produce, hay alguna ley, algún proveimiento de datos, pero no hay ninguna estructura, digamos, latinoamericana de datos. Algo se está haciendo con los datos de ciencia abierta, pero igual cada país tiene su propia estructura. Hay países que tienen estructuras mejores, hay países que les falta. Argentina hizo un tremendo progreso, por ejemplo, hace unos años, luego hubo un declive importante. eh, con el Repositorio Nacional de tesis doctorales, de acceso abierto, pero la calidad ha ido bajando porque no hay forma de enforzar esa ley. Eh, yo creo que la próxima semana vamos a tener todos un panorama bastante más claro de lo que está pasando en América Latina, porque este año la reunión es en Medellín, eh, y un poco un cambio de agenda. O sea, otra cosa importante es que hubo un cambio de agenda. La inteligencia artificial se lo ha comido todo. Ya, todos los fondos, todos los recursos y todas las conversaciones. Es súper importante porque básicamente los algoritmos públicos son generados a través de los datos abiertos públicos. Ya esa es la información que alimenta el algoritmo. Solo que si el dato está mal organizado, está mal etiquetado, no tiene una buena estructura de metadatos, el algoritmo va a estar alimentado con cualquier cosa. Y ahí ya sabemos lo que pasa cuando el algoritmo está mal alimentado, y genera más sesgo, más discriminación y perjudica, no directa, o sea, no indirectamente, sino que directamente a las personas. Así que el estado actual Bien, tal vez te lo cuento la próxima semana. Ahora yo tengo como una idea vaga. perfecto, perfecto. Em, a ver, aquí, acá Virginia nos dice que en la presentación mencionabas las prácticas de educación abierta. ¿Qué ejemplos de recursos educativos abiertos podés mencionar pensando en el quehacer de las ciudades? O sea, la pregunta que te hace Virginia. Sí, a ver, hay muchos ejemplos. Yo creo que hay portales como el OER World Map que nos proveen, lo voy a escribir acá mientras tanto, World Map, que es,
que estuvo en coma un rato, ahora lo han resucitado, estuvo como un año y medio, dos, pero que es básicamente un portal que alberga muchísimos recursos educativos abiertos y que, por ejemplo, nos permiten encontrar desafíos que se haga con la gente. Em, de nuevo, el ecosistema de recursos educativos abiertos está bastante fragmentado, pero hay buenos equipos ya que han generado muchísimos recursos. En Brasil, todo el equipo de la Cátedra UNESCO de Recursos Educativos Abiertos, eh, medio que están archivados ahora los recursos que generaba la Cátedra UNESCO de la Universidad de la República en Uruguay. El TEC de Monterrey de México tiene una cantidad impresionante de recursos educativos abiertos, pero en ciencia abierta, el pilar fundamental de recursos y materiales que nos sirven como para hacer ciencia abierta es la Universidad de Loja en Ecuador. Y ellos Ajá. tienen muchísimo también. Ah, qué bueno. Y eso es un trabajo bien interesante porque Loja está bastante aislado y la colaboración entre Loja y, y la Universidad de Loja es súper bonita. Porque claro, es una ciudad pequeña y tienen hasta una planta de dulce de leche que venden dentro de la universidad. O sea, yo creo que es la universidad soñar. Pero además tienen espacios de educación ciudadana, ciencia ciudadana, bases de datos de biodiversidad abierta, colaboración con la industria. Tienen un montón de cosas súper Interesante. interesantes. El trabajo que ha liderado Nelson Piedra en los últimos 15 años es súper interesante para la región. Yo creo que si tienen otro encuentro y quieren hablar de, por ejemplo, temas de biodiversidad y datos científicos y este tipo de cosas, Nelson es una persona súper interesante con la que hablar. Muchísimas gracias, muy interesante. A mí me gustaría también, si nos podés desarrollar un poco, cómo fomentar políticas en alfabetización digital desde las ciudades. ¿Qué cosas tener en cuenta para no caer a lo mejor es una preocupación constante de las ciudades y para no caer a lo mejor siempre en lo mismo? ¿Qué sugerencia o qué aspectos? Bueno, dijiste muchas cosas ya, pero este, si tenés algo más para explayarte sobre ese tema. A ver, yo creo que primero hay que segmentar y hay que fragmentar, porque no es lo mismo, ¿ya? Tratar de enseñar o ejecutar modelos de alfabetización digital en un grupo y otro, ¿ya? Eh, la gente que más cae en scams bancarios están entre los 40 y los 60 o 70 años, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es educación digital financiera. La gente sabe operar un teléfono, pero cae en trampas muy rápido. Los jóvenes se van a páginas a las que no deberían acceder, ¿ya? Porque hay otro tipo que tiene que ver con la alfabetización digital y, por ejemplo, sexualidad, ¿ya? Hay que mirar bien el target. Las eh, personas que trabajan en las casas, y eso incluye muchas madres, eh, están bastante solos, ¿ya? Tiene que ver con la soledad física y además la soledad digital. Por lo tanto, es generar espacios donde la alfabetización digital se haga a través, por ejemplo, de crear espacios para tener relaciones humanas. Yo creo que es súper importante la alfabetización digital de los profesores de secundaria y de primaria es distinta también. Yo creo que ahí lo importante es abrir un foro de qué nos sirve, qué nos falta, quién lo está haciendo ya, cómo lo está haciendo y cómo podemos utilizar prácticas de educación abierta y de ciencia ciudadana para poder generar, por ejemplo, recursos, workshops, talleres eh, sobre esto, sobre la desinformación. Pero la desinformación es súper amplia. ¿Qué tipo de desinformación queremos ver? Entonces, por ejemplo, trabajar con los mismos estudiantes de la escuela de periodismo o de comunicación para que salgan a dar talleres a la calle, para que muestren que es un scam bancario, para que muestren que es una noticia falsa.
trabajar con los profesores de estadística, ya hoy con las escuelas de estadística y matemática, para generar currículum que se llama matemática vinculada a la sociedad o estadística vinculada a la sociedad, para poder entender los datos, trabajar con las escuelas de bibliotecología, trabajar con la gente que trabaja en las bibliotecas para generar dentro de las bibliotecas públicas de las ciudades espacios para la alfabetización informacional, que es otro elemento dentro de la alfabetización digital. Yo creo que es un tema que van a tener que sentarse a conversar y decir dónde estamos haciendo agua y dónde necesitamos poner los esfuerzos. Y que a partir de esos diálogos se genere una política. Y que la política tenga a lo menos 5 años y que ese sea como usar los espacios de la universidad, utilizar los recursos que nos proveen las universidades, docentes, jóvenes que se están graduando, espacios para hacer tesis de grado, para generar recursos educativos. Yo creo que va más por ahí que el cómo, lo que es el qué. Perfecto. No, creo que es muy interesante lo que planteas, esta cuestión de poder pensar en los grupos, pensar en las necesidades, esta idea de poder generar un foro donde podamos compartir todos estos debates y pensar, ¿no? Esto qué sirve y quién ya lo está haciendo para poder utilizarlo. Como vos decías, quién está haciendo agua. Me encantó esa idea de trabajar con los estudiantes el tema de la desinformación. Bueno, creo que nos da muchas puntas que nos despiertan en la cabeza cosas para pensar, así que muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, Acá Virgi hablaba seguridad digital. Virgi, ¿esto vos que ponías es sobre el mismo link o es para que se explayara? No, no, era a partir de lo que estaban hablando de la desinformación. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Todos nuestros compañeros de Brasil, que si alguno quiere comentar algo, que tienen mucho trabajo en este tema, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Esta conferencia, esta charla, y que podamos, bueno, compartirla después, particularmente en nuestra red de América Latina tenemos una red temática que está trabajando sobre el tema de ciudadanía digital, así que, bueno, viene muy bien. Acá tenemos a Grecia Bisonte, que nos hace una pregunta que dice, ¿cómo promover la ciudadanía digital en las infancias y adolescencias, protegiéndolos de los crímenes digitales? ¿Existen ejemplos de acciones que puedan ayudar a proteger a ese público, a ese colectivo? Yo de esto no estoy muy informada, ya, porque yo trabajo en el ámbito universitario, pero tengo una anécdota. Yo tengo una niña que acaba de empezar la preprimaria en la escuela pública del barrio, acá en Inglaterra. Y nos cuentan, todos contentos los de la escuela, que tienen unas cuentas de Twitter para cada una de las clases y además tiene una cuenta en Instagram. Uno de esos días en que yo no quería corregir exámenes, o sea, tenía que corregir exámenes, pero estaba como, ay, ya. Me pongo a mirar las cuentas de Twitter. Dije, yo allá en Twitter casi no estoy, porque claro, ya sabemos que desde que la adquirió el magnate, la cosa se fue así. Y empiezo a ver quiénes seguían las cuentas. Casi no habían padres o madres. Si no eran bots, eran cuentas asociadas a OF o a otro tipo de contenido de adultos. Me metí, tomaba screenshot por cada una de las clases, les marcaba el número de seguidores, les hice un reporte y fui a hablar con la directora de la escuela. Y le dije, mira, seguridad de las crías, seguridad de las profes, porque además son muchas profesoras. Se sabe en qué clase trabaja la profesora, que la profesora estaba ahí, se sabe a qué horas más o menos salen las escuelas todos los días, salen a las 3:30, 4 de la tarde, aquí a las 4:15 ya está oscuro. eh, si alguien quiere hacerles daño, saben a qué escuela, de qué escuela seguirlas. eh,
Entonces, bueno, me lo planteé con una colega que también es mamá en el mismo grado y que ella trabaja con infancia y temas digitales. Y la escuela nunca se había percatado que eran los seguidores, sino que cuando tuvieron una directora en tiempos de COVID, les dijo, hay que hacer cuentas de redes sociales para el mundo, porque toda la clase, claro, y de repente uno empieza a mirar quién eran los seguidores y era una cosa pero horrenda. Cerraron todas las cuentas. Y eso fue, bueno, yo les hice el informe, les dije, por favor, el informe si quieren se lo pasan, porque aquí las escuelas públicas, digamos, las manejan ciertas entidades que se llaman trusts. Se pueden pasar a todos los trusts. Ahora parece que el trust está cerrando todas las cuentas de social media, porque entendieron que era un riesgo. Yo creo que, por ejemplo, eso es un trabajo súper fácil de hacer. Partamos por la escuela y que los mismos profes sepan dónde están los riesgos de las redes sociales. Porque si al profe la mandan a subir contenido en las redes sociales porque es una orden del director o de la directora que quiere ser famous o quiere estar en el tren de la red social y no se están dando cuenta que lo que está pasando es que le están dando información a ciertos grupos y están dando acceso a imágenes de menores, porque por mucho que las familias digan, sí, sí, tiene consentimiento para salir en una red social, no se sabe quién te está siguiendo esa red social. Yo creo que, por ejemplo, eso es una buena, mirar quién sigue las cuentas sociales de la escuela y ahí empezar a hablar con las escuelas, a hablar con los niños desde una cosa que es bastante empírica. Es, mira quién te seguía, mejor cerramos esta cuenta. Pero yo, por ejemplo, en temas de infancia tengo súper poca idea. Me estoy informando a través de que mi hija va creciendo. Y para eso me apoyo en los colegas que hacen estudios de educación infantil. Así que si tienen una escuela o una universidad cerca, hablen con ellos. Ellos son los que saben, más sobre todo ellas, porque esas escuelas están llenas de señoras. Ellas son las que saben. Muchas gracias. Creo que es una punta interesante esta, ¿no? El tema de ver quiénes son los que siguen a esas redes, que dónde estamos poniendo esa información de nuestros pequeños. Y bueno, la otra de las puntas que tirabas antes, como es la formación de profesores y profesoras, esta dimensión seguramente es una dimensión interesante para trabajar con los profesores y profesoras que están frente de estas aulas. Acá tenemos un comentario también de Antonio Coelho, que es de Mauá, de Brasil, que agradece mucho la participación, que le pareció muy interesante, y dice cómo incorporar la inteligencia artificial en este proceso, ¿no? Está allá, pero a ver si Eso es, quieres agregar. a ver, esa fue una conversación que tuvimos no hace mucho en una invitación que nos hizo la Universidad Católica de Valparaíso de Chile para hablar de inteligencia artificial y vinculación con el medio. Cuando uno le pide a los adultos mayores, a los estudiantes, y hace estos challenges de datos en la calle que salgan a recolectar datos, alguien tiene que limpiar esos datos, alguien tiene que ordenar esas plantillas, alguien tiene que transcribir entrevistas. Para eso la inteligencia artificial hace milagros. O sea, si vamos a trabajar con gente recolectando datos, esos datos van a salir desorganizados, porque obviamente cuando uno tiene que poner un código, un nombre, un acrónimo, cualquier cosa sale. Por lo tanto, la inteligencia artificial nos ayuda a sistematizar los datos y la información de manera bastante eficiente. Si uno decide hacer un focus group, por ejemplo, pensando en lo que estábamos diciendo antes, sobre qué se necesita para la alfabetización digital en la ciudad. Pensemos que hicimos encuestas, salimos a preguntarle a la calle, salimos a preguntar a las escuelas, preguntamos en las distintas industrias, hicimos un tremendo trabajo de recopilación de datos. Y hay entrevistas y hay información en bastantes formatos. La inteligencia artificial te va a ayudar a sistematizar todo eso y tener datos limpios, ordenados y bien estructurados en muy poco tiempo. Yo creo que por ahí es donde uno tiene que echarle mano a la inteligencia artificial. O sea, esto de poder analizar encuestas más rápido, poder transcribir. eh, es súper importante. Y sobre todo, por ejemplo, en este tipo de diálogos, ¿ya? Si se hacen online, lo que te permite la inteligencia artificial, y ahí está aquí el botón, es el AI Companion de Zoom, hace la transcripción de todo lo que dijimos hoy y permite que, por ejemplo, la gente que no puede clavarse a mirar un video una hora, tenga un espacio que incluso lo pueda leer. Y que eso sean insights, que de esta conversación, que va a tener muchísimo texto, eh, cuando tengan que hacer la transcripción,
el mismo texto se copia y se pega en otra plataforma de inteligencia artificial. Resúmeme lo que dijo Javiera en 4 párrafos. Yo Mm, lamento que me tengo que ir porque tengo no, una no, reunión en sí, 6 minutos con mi examinadora externa de la universidad, muy ¿ya? bien. Entonces tengo que dejar. Ha sido un placer hablar con ustedes. Virginia tiene mis contactos. Yo le voy a pasar ahora en un rato la presentación a Virginia y a Laura. Y nada, le tengo que poner la licencia abierta y quedan abiertos para lo que quieran. Muchísimas gracias, Javiera. Creo que fue muy, muy interesante. Gracias a Virginia también por conectarnos contigo. Y bueno, muchas gracias y que tengas excelente jornada. Adiós. Chao, hasta pronto. Chao, nos vemos. Gracias, nos vemos.